¿Qué pasa cuando se apaga el fuego? Queda la ceniza, queda el silencio, y en el caso del Palacio de Justicia quedaron las mentiras. Hace un tiempo, en nuestra primera temporada, nos sentamos aquí con unas polas a desgranar las 28 horas de plomo y fuego. Contamos la cronología de la toma del Palacio de Justicia a manos del M-19 y la retoma a sangre y fuego del ejército, con su operación Rastrillo. Pero hoy, el relato es diferente. Hoy no vamos a hablar del fuego, vamos a hablar de lo que pasó después de que se apagó la última llama. Vamos a hablar de los que salieron vivos y nunca llegaron a casa, de los cuerpos que terminaron en cajas sin nombre en la fiscalía y del pacto de silencio que tardamos 40 años en empezar a romper. Porque en el holocausto del Palacio de Justicia, la tragedia no terminó cuando cayó el último guerrillero, apenas estaba comenzando. Yo sí me lo sospeché. Porque porque no nos quiso decir de que no se iba a hablar, como siempre, porque sale con el cuento de que es surprise. Surprise, surprise. Sí, pues a ver, vamos a darle un poco de contexto a quienes nos están viendo por primera vez. Resulta que, tal como les acabo de mencionar, en nuestra primera temporada, tuvimos la oportunidad de hablar acerca de todo el tema de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, enfocándolo en una especie de recuento cronológico de cómo fueron esos sucesos en el antes y el durante la toma y retoma, ¿cierto? Y pues de eso ya hace un año, y efectivamente por esta misma época estamos ya conmemorando 40 años de este suceso tan negro, tan oscuro, tan misterioso, que aún a día de hoy, 2025, está o tiene todavía muchas preguntas, muchos interrogantes que no tienen respuesta aún. Uh-huh. Bueno, pero entonces para poder arrancar ya después de ese contexto inicial, quiero saludarlos a todos, bienvenidos una vez más a Cuatro Polas y un Relato, el espacio donde cada semana Carolina, Andrea y quien les habla, Andrés Felipe, les traemos diferentes historias acerca de nuestro país, les traemos datos curiosos que no le interesan a nadie, y pues el día de hoy no podía ser diferente, nuevamente tratando de sorprender a Andrea y a Carito. Creo que ya lo logré. Lo logró. Nos dejaste sin palabras. Hoy vamos entonces a hablar de este suceso, como les digo, conmemorando 40 años de lo que denominamos aquí en Colombia como el Holocausto del Palacio de Justicia. ¿Por qué resulta relevante hablar de esto 40 años después de acontecido? Pues resulta que por estos días los hijos de uno de los magistrados, perdón, de uno de los auxiliares de magistrado que desafortunadamente pasaron a otro plano producto de este suceso, presentaron una acción de tutela para censurar o solicitar una corrección en una película que está protagonizada por Santiago Alarcón, que se llama Noviembre. En esa película, para los que no la han visto todavía, pues entonces pues los invitamos a que la vean. Ellos no nos conocen a nosotros, no nos están pagando publicidad ni nada por el estilo, pero pues ojalá. Pero pues como siempre ustedes saben que nuestra intención siempre es tratar de aportar un granito de arena en lo que tiene que ver con la reconstrucción de hechos históricos y de hacer memoria histórica, ¿cierto? Entonces, pues bueno, como siempre les digo, vamos a generarles mucha curiosidad, que pues mínimo esperamos pues que eso le genere, ¿cierto? Los que se van a poner a pelear en los comentarios, por favor háganlo con respeto. Ya sabemos pues que aquí estamos muy polarizados en Colombia con la izquierda y la derecha, entonces ya me imagino a todos los de la derecha diciendo que Petro estuvo en la toma del Palacio. De una vez les aclaro que él no hizo parte de la toma del Palacio a pesar de ser militante del M-19. Los que son partidarios de Petro van a decir que Uribe fue el que dio la orden, no, ese man no tenía nada que ver por el momento.
Los, No, Andrés ya está, mejor dicho, aquí armando está la adelantando. guardia. no, sí, para que salgan con argumentos de peso, pues, o sea, Está dejando a Doña Amanda sin argumentos Sin ahí, pues. sí, La, sí, sí. la desbarató. La desarmó. Le Sí, dijo, porque es por que- aquí ni venga mejor. No, claro, es que los argumentos se desbaratan es con contraargumentos, ¿cierto? Y aquí siempre los invitamos a ustedes a tener una visión crítica de la historia. Obviamente lo que nosotros decimos acá tampoco es palabra de Dios, puede que hayan imprecisiones, porque ninguno de nosotros tres es historiador. Pero más allá de eso, lo que nosotros buscamos con este tipo de contenido es que ustedes tengan la curiosidad de ir a revisar en internet, de preguntarle a ChatGPT o a Gemini, bueno, lo que sea, utilicen el Deep Research para investigar cualquier tema que a ustedes les apasione, ¿cierto? Vea. Recoja esa calza. Ay, jue madre. Yo sabía. Que lee la ciudadanía americana ya ese Ya, muchacho. y la Deep australiana de una research. vez también. Y la de Inglaterra también. Si de pronto alguna sugar por ahí me quiere patrocinar un viaje a Irlanda, estoy Carito, acá oiga, pues, como dispuesto. vende este muchacho acá. Ah, no, pues yo voy Vendido. acompañado, obviamente, yo no voy solo. Ah, sí, sí. Sálvela. Ya las espantó, mijo, ya Venga las la espantó. regla. Sí, ya las Sí. espantó. Bueno, en todo caso, como ya les comenté, estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros para la segunda parte de una de las historias más oscuras de Colombia. Pues si eres nuevo por acá, o si usted es nuevo por acá, si no le gusta que le tuteen, le recomiendo o te recomiendo que después de este episodio busques. Andrés, que se no. Papi, ¿quién me lo traumó antes de empezar el podcast? ¿Quién te hizo tanto daño como Marica. No, parce, si se va usted, tú, todo el episodio. Termino acá como en esa canción de Johnny Rivera, si no sabes tutear, ¿para qué se metes? Ay, no. Eso está como Que una no, vez, que no que falte el estaba. bullying. Ah, sí, claro. Una vez que yo estaba por allá por la Plaza de Bolívar, pues los que no conozcan Pereira, la Plaza de Bolívar está la catedral y pues estaban en un funeral y resulta que, claro, ya se había terminado pues el tema de la misa y entonces estaban empezando a salir todos los carros, incluyendo la carroza fúnebre que debe llevar esas coronas y todo eso. Y entonces, claro, había uno de estos manes que le ayudan a la gente a parquear pues ahí en la calle y entonces parece como que se le había caído algo a uno de esos carros y la que estaba manejando era una mujer. Y entonces llega este man y empieza a gritar en plena 19, llega, empieza, no, 19 no, en plena 20, llega, es que reina, reina, no se vayas todavía. Ay, sí, muy tierno. Bueno, ya después de este pequeño paréntesis de risas, bueno, les recuerdo entonces que si son nuevos por aquí, entonces los invitamos para que busquen esa primera parte en nuestra primera temporada, porque allí contamos el qué pasó y hoy lo que vamos a hacer es contarles el por qué nos sigue doliendo. El resultado de esas 28 horas ya lo sabemos, un centenar de muertos, incluyendo 11 magistrados, y un edificio en ruinas. Pero la historia que nos contaron ese día, la verdad oficial, fue una historia simple. Los malos, el M-19, hicieron algo terrible y los buenos, las fuerzas militares, tuvieron que hacer lo necesario para salvar la democracia. Un mito de sacrificio. Hoy, 40 años después, sabemos que esa es, en el mejor de los casos, una verdad a medias y en el peor, una mentira construida sobre la ceniza de los desaparecidos. Así que sírvanse su primera pola porque hoy vamos a desenterrar una verdad que se intentó ocultar con todas las fuerzas. Hombre, Salute. Salud. yo no puedo tomar cerveza hoy. Ah, 2 polas y una enferma. Bueno.
Pero es verdad. Bueno, para entender los hallazgos de hoy, hoy, cuando yo utilice el término de hoy y nuevos hallazgos, es, digamos, situaciones que de pronto han pasado este año o en estos años cercanos, pues, ¿cierto? Para que nos ubiquemos un poquitico en el tiempo. Para que no lo van a tomar literal. Pues, ay, ¿qué pasó hoy? Sí, sí, claro, no, no falta el que comente ahí, pero es que eso no pasó hoy. Andrés vino a dejar a doña Amanda desarmada. Dijo, Sí, no, yo no, no, no. no le va a dar papaya. A nadie le voy a dar papaya hoy. Ok, listo. Entonces, tenemos que entender, como les venía diciendo, tenemos que entender la mentira de ayer. Mientras el palacio ardía, el gobierno de Belisario Betancur tomó una decisión insólita. La entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordenó a los medios silenciar la cobertura en vivo. Como yo les había contado en el episodio de la primera temporada, cuando empieza la retoma del palacio, que las fuerzas militares empiezan a utilizar helicópteros, tanques y todo lo demás, en ese momento se estaba llevando a cabo un partido en el Campín. Y a pesar de que el Campín queda un poco, pues digamos, lejos del Palacio de Justicia, muchos testigos dicen que los bombazos, o sea, los ataques de los tanques, se alcanzaban a escuchar hasta allá. Wow. Sí, entonces lo que decidió hacer el gobierno, contrario a lo que digamos hoy podrían hacer, porque ahorita todo lo quieren televisar y todo lo quieren transmitir, fue eh, interrumpir, digamos, esa transmisión de la retoma y pusieron pues entonces el partido de fútbol que estaba ahí. Para quienes vieron ese episodio de la primera temporada, pues los invito a que en la cajita de los comentarios nos digan qué partido era el que estaban dando en el Campín ese día. O los que de pronto alcanzaron a presenciarlo, ¿cierto? Que nosotros tenemos seguidores de diferentes edades. Bueno, Vea, pues yo no me acuerdo. pues que tú no habías nacido. Pero ¿quién te atacó, André? Pero es que tú sí no habías ¿Qué está nacido en pasando esta. acá? Ah, bueno, está bien. Ah, bueno, sí, de pronto, para los que no conocen muy bien el tema, esto fue algo que ocurrió en 1985. Ujú. Fue entre el 6 y el 7 de noviembre. Yo ya Ah, no es- tenía 10 mesecitos acá en esta tierra. André y yo no estábamos ni en el yogur de los papás. Exactamente. No, Bueno, sí, ya entonces, estaba en la barriga. No. no, Ah, no. no, todavía ¿Verdad que no. no? Pues entonces doña Adriana tuvo un embarazo muy raro y largo, porque 24 meses. De 36 meses. un embarazo de elefante. Jue madre. Ay, doña Adriana. Oigan, Sí. bueno, continuemos. Bueno, el país vio un partido de fútbol mientras a pocos kilómetros el Estado retomaba a la fuerza el Palacio de Justicia. Eso no es un dato curioso, es el primer acto de una estrategia de censura y control de la narrativa. Inmediatamente después se consolidó el mito del sacrificio. Los medios de comunicación alineados con el gobierno legitimaron la violencia estatal y señalaron al M-19 como el único villano del suceso. Ilegalmente, no ilegalmente, sino ilegalmente, se blindaron. Se creó un tribunal especial de instrucción que no tenía poder para sancionar a nadie. Y en el Congreso, las investigaciones contra el presidente Betancourt se archivaron antes de que terminara su mandato. O sea, como quien dice, aquí no pasó nada. Apague y vámonos. Ajá. Pero ¿saben qué pasó? Los militares procesados usaron la excusa perfecta. Obediencia debida a su máximo comandante absuelto. Sí, el jefe, Betancourt, fue absuelto y con esto la cadena de mando quedó protegida. Un círculo de impunidad perfecto. En derecho, bueno, en derecho penal,
En la actualidad no, pero para esa época había algo que se conocía como la obediencia debida y era un justificante de, digamos, en la comisión de cualquier delito. Entonces, sobre todo en el caso en el que estuviera envuelto las fuerzas militares o la policía. Entonces, la excusa cuál era del soldado o del policía raso, no es que a mí me dieron la orden y yo tenía que cumplirla, porque si yo no la cumplía me echaban, ¿cierto? Pero pues ya afortunadamente con las diferentes evoluciones que ha dado el derecho a través del tiempo, pues a día de hoy eso no es una excusa. Entonces, eh, si Pero alguien, dime, entonces un militar que no tenga rango, ¿cómo se dice? Un soldado o un raso. policía, eso, raso. No, ya hoy día ya puede tomar la decisión haciendo prevalecer la vida del otro. O sea, Sí, o sea, es algo un poco complejo, pero sí, o sea, ya en este momento lo que pueden hacer y deben hacer es abstenerse de cumplir la orden. Oh. Ujú, mm, sí. vea pues. Bueno, entonces por este lado ya estaban blindados también los militares. Y para rematar, pues vino el indulto al M-19 en 1990. Ojo, ojo con esa afirmación, porque ese indulto era necesario para la paz que se estaba pretendiendo en ese momento con ellos. Pero pues tuvo un efecto colateral macabro. Como el M-19 era el perpetrador principal de la toma, el Estado usó ese indulto para cerrar políticamente el caso. Pero entonces definamos qué es indulto, porque hay personas que no sabemos bien la definición de indulto. Bueno, en Levantemos la cualquier, mano. bueno, resulta que en cualquier tipo de proceso de paz que se adelante por parte, pues digamos, de un gobierno legítimo y un grupo alzado en armas o un grupo ilegal, normalmente se deben hacer concesiones. ¿Cuál es el fin último? Pues la cesación, digamos, de, de los ataques, puede cierto, y la dejación de las armas, es decir, entregar las armas y que ya quede ese grupo desmantelado. En el caso del M-19, que sí me gustaría poder, digamos, tener un episodio dedicado única y exclusivamente a ese tema y también a lo que pasó con la Unión Patriótica, que por estos días también está muy sonado el tema porque la senadora favorita de Colombia, y estoy siendo sarcástico, María Fernanda Cabal, Sí. eh, salió en una entrevista de una manera muy grosera a decirle al periodista que tenía cemento en el No, cerebro horrible, horrible. por, ¿Qué? porque Es una según ella, grosera esa vieja. porque según ella, según ella, según ella, digamos, el exterminio de la Unión Patriótica o de los militantes, digamos, de ese partido o movimiento político fue obra de las FARC y del comunismo. Pero pues ella lo que está desconociendo de manera flagrante y descarada es que ya hay muchas decisiones que se han tomado pues digamos, en la jurisdicción acá en Colombia en donde se ha demostrado con creces que esa persecución la hizo fue el Estado. No la hicieron ni las FARC, ni ningunos comunistas, ni... Bueno, cierto. ¿Por qué les hago la mención de esto? Porque justo antes, creo que fue unos meses antes de la toma del Palacio de Justicia, el M-19 había adelantado un proceso de paz con el gobierno. En ese proceso de paz ellos habían logrado que se liberaran ciertos presos políticos porque pues digamos que en ese momento ellos tenían era como esa característica y posiciones digamos en la política colombiana. ¿Qué sucedió? Que el gobierno les prometió otra cantidad de cosas pero les incumplió. Entonces, ante ese incumplimiento del acuerdo de paz que habían firmado inicialmente, el M-19, pues como una, digamos, de los fines que tuvo la toma del Palacio de Justicia era ejercer presión para que se iniciara un proceso judicial en contra del presidente por incumplimiento de esos acuerdos. Alborotaron el avispero Exactamente. buscando Claro, mariscos.
¿Por qué ellos tomaron la decisión de ejecutar, digamos, este plan de la toma del Palacio de Justicia? Porque ellos un tiempo anterior habían hecho algo similar en una embajada, creo que fue en la embajada de Costa Rica, si no estoy mal. Cuando ellos hicieron esa toma de la embajada de Costa Rica, la orden del gobierno era acabar con todo, la misma orden que dieron en la Ah, toma del palacio. La diferencia es que en el caso de lo de la embajada, la comunidad internacional estaba al tanto de la situación y le dijeron al gobierno, venga un momentico, usted no puede entrar a acabar con todo. Ok. Entonces le tocó recular, cambiar la decisión y ahí sí empezaron a negociar y bueno, ve, ahí nos y llevan pues. eso cuándo fue? Eso fue antes del 85. Yo creo que fue en el mismo año o en el 84. El dato sí se los quedo debiendo. Si Mm, de pronto alguien sabe, lo pueden dejar en los comentarios, por favor. vía Y pues. obviamente si quieren que hablemos de esa toma de la embajada también. Bueno, entonces, ubicados ya de por qué era importante el tema del indulto para el M-19, Ujú. eh, pasamos a lo siguiente. Resulta que hubo un pacto de silencio expreso o tácito, porque los militares argumentaron que si el crimen original, o sea, la toma, fue perdonado, entonces sus actos de defensa, que era la retoma, era un tema cerrado, Oh, ¿cierto? claro. Pero resulta que esos actos de defensa, en unas comillas muy gigantes, ocultaban crímenes de lesa humanidad, crímenes que no se pueden amnistiar. Y de eso, de los desaparecidos, nadie quería hablar. Uy, madre. Tenaz. Durante 20... Ah, dime. No, que entonces eso prácticamente, o sea, como que lo ocultaron, simplemente lo hicieron a un lado y nadie dijo nada y ya, así lo dejaron. Exactamente. ¿Qué es lo curioso? Igual ahorita más tarde ya vamos a pasar a la parte como el quid del asunto, de por qué es tan grave el tema de la retoma, obviamente sin quitarle, digamos, importancia a la toma del palacio en sí misma, porque obviamente también es un acto ilegal, y pese a que estaba cubierto de unas intenciones que los legitimaba pues en apariencia, igual fue una mala decisión, o sea, son cosas con las que Claro, no, porque no eso se... es abuso de poder también, ¿no? Es que Claro, se ve muy es violencia. planeado, exacto, como que hagámoslo porque ya tenemos que ley nos cubra y no nos vamos a joder los unos con los otros. Entonces es Exactamente. como que ese poder que sintieron por esa ley, se sintieron tan cubiertos por esa ley que vinieron y hicieron y deshicieron. Bueno, pero tú te refieres a quiénes, al M-19 o al No, ejército. al Al ejército. Ah, ejército. bueno, sí, 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 sí. Porque si pues los mayores le dicen a los rasos hagan esto, los rasos dicen yo lo puedo hacer porque lo que la ley que nos explicaste, que era como que quedaban cubiertos porque no podían decirle no al poder, al mayor poder pues que tenía Ajá, el mayor, no sé cómo se sí, diga eso. a los Entonces, altos mandos. entonces, exacto, una persona con poder, tristemente muchas personas con poder y sentirse con ese poder hacen y deshacen porque saben que Claro. no se van a ver cogidos por nada. Y hay que recordar, o sea, no podemos olvidar. De hecho, yo en este momento me estoy leyendo un libro. Espérenme, si de pronto lo tengo por aquí a la mano. ¿Qué lo hice? Ah, está acá. Lo tengo a la mano porque es que lo estoy leyendo de verdad, no era pues propaganda. Estoy leyendo este librito. Este Es libro, que estoy leyendo, voy en el título. eh, este libro que se llama Deshacer los nudos fue escrito por Elena Urán Videgain o Videgain, bueno, como se diga el segundo apellido, ahí me disculparán. Resulta que ella es la hija de nada más y nada menos que del magistrado de apellido Urán. eh, ¿Cómo es que se llama? Carlos, espérenme un Y momentico que yo falleció lo allá tengo por acá. en la toma. Carlos Horacio Urán. Eh, Ahí es donde está el asunto. Él, al principio, igual ya les voy a contar, pero al principio dijeron que había fallecido en la toma del palacio y que lo había matado el M-19.
Luego dijeron que había sido una bala perdida, pero luego se dieron cuenta, y eso lo narramos en la primera temporada del podcast, él salió vivo del En el Palacio de video. Justicia. Ay, sí, ya me acordé, Ujú. claro. Que la Él fiscal sale encargada vivo. de la investigación, que luego la removieron y que por estos días ha estado dando unas charlas y unos conversatorios por la conmemoración de los 40 años, ella, a través de su investigación, encontró la billetera y los papeles del auxiliar de magistrado, del doctor Urán, en, engavetado en la fiscalía. Madre. Tanto secreto, ¿cierto? ¿Qué? Tanta... Sí, pero bueno, no nos adelantemos que ya vamos para allá. Sí. Resulta que durante 20 años la narrativa oficial fue la que reinó, pero las familias de los desaparecidos nunca se callaron y la justicia, aunque lenta, empezó a escuchar. Aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. El primer nuevo hallazgo no fue un hueso, sino una idea, un cambio de paradigma de la justicia. El crimen más grave no fue el uso desmedido de la fuerza dentro del combate. El uso más grave fue la desaparición forzada de sobrevivientes. Ay, sí. Sí. Ujú. Entonces, piénselo de esta manera. Una cosa es morir en el fuego cruzado. Obviamente eso está mal. Es algo inevitable en una guerra. Pero otra Ujú. muy distinta es salir vivo, ser detenido por el ejército y nunca más aparecer. Ay, no, qué impresión. Y pues Las, uno sin culpa de las cosas, pues porque Y que además que se sentían a salvo, porque es el ejército, el además que ellos se sentían ejército. seguros, ah, estamos a salvo, ya nos total, salvamos, ¿sí me total, entiendes? es que ahí es donde recae la gravedad del asunto. Porque si digamos hubiera sido la guerrilla los que lo sacan de allá, pues ellos no van a confiar en la guerrilla porque son pues el enemigo, ¿cierto? ¿Uno en quién confía? Pues en las autoridades, En los que se supone que están cuidando a la comunidad. en los que tendrían que estar protegiéndolos. Pero recuerden una vez más que la orden que dieron con la Operación Rastrillo no fue la de salvar a los rehenes, sino acabar con todo. Uy, Porque sí. literal esa fue la orden que dieron. Eh, Me imagino yo que, pues, porque de pronto, como pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en TNT, ajá. porque, porque de pronto pensaban, digo yo, ¿no? Es que se disfrazan o se ponen, los malos se ponen la ropa de los buenos, le cogen las pertenencias y se hacen pasar por los buenos, entonces mejor acaben con todo para curarnos en salud. Ay, Sí, sí, de hecho Sí, ¿no? pues sí. esa fue la lógica, esa fue la lógica, pero posterior. O sea, cuando ya, digamos, se acabó todo el tema y empezaron a sacar a los sobrevivientes, esa fue la lógica que aplicó el ejército. Empezaron a sacar a todos y a clasificarlos dependiendo de diferentes factores que en este momento no tengo muy, muy presentes, pero los iban clasificando. Y dependiendo de esa clasificación los mandaban para un lugar o para el otro. Entonces, obviamente, Ay, sí hubo integrantes de la guerrilla que se camuflaron pues como civiles, y de hecho hay una que no se sabe nada de ella. Se supone que fue la única sobreviviente del M-19 y que está exiliada, pero nadie sabe realmente ¿Qué pasó? exacto. ¿y cómo se llamaba? Muy Mm, sospechoso. no, por ahí leí el nombre la vez pasada, pero se me olvidó. Bueno, El en que todo se lo caso, sepa nos lo enseña en los comentarios. sí, por favor. Acá estamos para aprender todos. Bueno, pues resulta que las primeras condenas fuertes, como la del general Jesús Armando Arias Cabrales en 2011, no fueron por el combate, fueron por desaparición forzada. La justicia probó algo aterrador. Un grupo de rehenes, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes, fueron separados del resto de sobrevivientes. Los clasificaron como especiales. ¿Y a dónde se los llevaron? No a un hospital, no a una estación de policía. Se los llevaron a la casa del florero.
el museo al lado del palacio que los militares usaron como puesto de mando. Al menos 7 personas, identificadas plenamente saliendo vivas del palacio en llamas, desaparecieron después de entrar a esa casa bajo custodia militar. Y eso es Ay, un no, hecho que está demostrado. no, qué impresión. Pero el golpe de gracia a la mentira oficial vino de afuera. El 14 de noviembre del 2014, paréntesis ahí, yo tuve un profesor en la universidad que él trabajaba como auxiliar de magistrado en la Corte Constitucional, si mal no recuerdo. Él estaba muy involucrado en el tema de los nuevos hallazgos respecto a la toma del Palacio de Justicia, y él decía que muy curiosamente, cada año, más o menos por estas épocas del mes de noviembre, salían a la luz nuevas cosas que ellos no Los sabían por qué. fantasmas. Uno, ¿qué va a saber? Puede que sí. Entonces vean que, por ejemplo, el 14 de noviembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia, y esa sentencia fue demoledora. Primero, declaró culpable al Estado colombiano por no prevenir la toma, porque ellos sabían que iba a pasar. ¿Cómo así? Les refresco la memoria. Resulta que unas semanas antes de la toma del palacio, eh, la inteligencia del ejército ya había tenido información de que se estaba gestando una posible toma del Palacio de Justicia. Oh, ya, 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 ya. Y curiosamente, quitaron toda la seguridad que tenía extra el El Palacio de Justicia en vez de palacio. reforzarla. O Ay, sea que Claro. una de las hipótesis es que el gobierno, sabiendo que le estaba incumpliendo al M-19 el acuerdo que habían firmado inicialmente, y con su afán de acabar con esa guerrilla, lo que hicieron fue quitar toda digamos como la protección que debieron haber blindado, con más gente, con más personal, para permitirles el ingreso y que eso sirviera como una trampa para poderlos atrapar allá. ay, no. Ajá. Pero ahorita les voy a contar otras cositas más oscuras detrás de eso. Volviendo al tema de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en segundo lugar, declararon culpable al Estado, obviamente, por la desaparición forzada de 11 personas. Ay, mariscos. Tercero, también la declararon culpable por la tortura de sobrevivientes. Ve, y esos sobrevivientes, pues todavía están vivos, o sea, han sido testigos y Sí, eso. hay algunos de ellos que todavía continúan con vida, hay unos que em, recuerdo el caso de dos estudiantes de derecho que estuvieron en el Palacio de Justicia ese día y que estaban allá, no me acuerdo si era porque estaban en consultorio jurídico o estaban haciendo alguna averiguación o De bueno, lo que fuera. chismosos. Resulta que cuando ellos salen del palacio, los clasifican también como ¿qué? Como rehenes Especiales. especiales, los llevan para la casa del florero y allá los torturan, física No puede y Pero ¿cómo? Pero psicológicamente. ser. los mismos soldados. Los Sí. mismos ¿Y cómo se soldados. salvaron estos pelados? Porque finalmente, a pesar de las torturas pues, que ellos sufrieron, pudieron demostrar que solamente eran estudiantes de derecho y pues que no eran del M-19 ni nada por el estilo. Entonces, supongo que por eso lograron salir. Pero ellos sí testificaron al respecto. Ay. Sí. Bueno, y adicional a eso, hubo otra condena dentro de esa misma sentencia. Declararon al Estado colombiano culpable por la ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, quien, como lo probó la corte, salió vivo del palacio. Eso lo probó la corte, no es un chisme, ni es un run run, ni nada por el estilo. Esto sí fue probado y está Probado. Ve, en esa sentencia. y en esa época ya habían cámaras de vigilancia, sí, ¿cierto? Sí, Mm, ya me imagino que lo debió captar alguna cámara. El problema es que como producto del incendio, muchas cosas quedaron inservibles. Sí, verdad que hubo un De incendio. hecho, de hecho, el reconocimiento de muchos cuerpos
se hizo mucho más difícil porque estaban Calcinados, calcinados. Ujú. claro. Bueno, y aquí está la frase clave de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que lo cambió todo. Dijo que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas sospechosas de colaborar con el M-19. Ay, Modus operandi. eso es de delincuentes. Sí. Exactamente, eso no es un accidente, no es el calor del combate, es un plan criminal. Andrea lo dijo muy bien. Mm, delincuentes. Esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destruyó legalmente y para la historia el mito del sacrificio. Ujú. Hay algo que la escritora del libro que les mencioné, Elena Urán, menciona mucho y es que en muchas partes aparece un video donde están entrevistando a un coronel o bueno, alguien de las fuerzas militares, que él dice, estamos protegiendo la democracia. Creo que es la frase que utiliza él. ¿La decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares cuál es? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esta es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. No, pues Y ella hace mucho hincapié, por ahí vi una entrevista que le hicieron, o creo que fue el lanzamiento de ese libro precisamente, donde ella dice que esa frase contrario a representar lo que estaba diciendo él ahí de proteger la democracia, maestro, estaban era atentando contra ella, ¿cierto? Claro, no estaban protegiendo las vidas, estaban haciendo todo lo contrario. Exactamente. No. Bueno, entonces en este punto vamos a tomar un poco de aire porque lo que se viene es más pesado. Entonces vamos a tomar un sorbito de cervecita. ay, sí, porque tengo una rabia. Ay, no, qué piedra. Estoy enojada. O sea, estoy cansada y ahora estoy enojada. Eso está muy bien. Porque este tipo de relatos de verdad lo que tendrían que hacer es indignarnos porque nos han querido presentar una historia tergiversada y más ahorita políticos de pacotilla como la que mencionamos ahora hace un rato y ese otro J. Hernández que no sirve para nada tampoco, salen con unos argumentos y con unas cosas que no tienen Súper sentido. pobres, sí, exacto. Es gente que no debería representar a ningún colombiano en esas altas instancias. ¿Qué fue eso? Una psicofonía. ¿Qué fue eso? Me mandaron que un mensaje, ¿qué fue eso? Un Perdón. mensaje del más allá. Qué miedo. Me alcancé a asustar. Bueno. Bueno, lo que les estaba contando. Entonces, una cosa es la verdad judicial, los papeles y las cortes, pero otra muy distinta es la verdad material, la prueba física. Ujú. Durante décadas, la respuesta del Estado a las familias fue, abro comillas, sus familiares murieron calcinados, se perdieron en el incendio. Y fuera de eso, pues entonces le echaron el cuento a todo el mundo que el M-19 fue el que inició el El que incendio, hizo todo. Ujú. pero resulta que también hay videos y hay evidencia donde se ve personas creo que eran policías o del ejército que llevaban galones de gasolina. Ay, no. Vándalos. Bueno, eh, pero la verdad, como el diablo, está en los detalles. Y en este caso estaban los huesos. Ya nos servimos la segunda pola y vamos a hablar de cómo la ciencia forense, 3 años después, vino a gritar lo que los militares callaron. Querían callar. Ajá. Si la justicia nos dio la verdad judicial, la ciencia nos dio la verdad material.
Durante años las familias de los desaparecidos de la cafetería veían los videos de la retoma y decían, esa es mi hija, ese es mi hermano, y el Estado lo negaba. Pero el ADN no miente. Qué injusto, ¿cierto? Sí. Pues como querer pasar por encima de los derechos de otra persona, del dolor, no respetar. Y finalmente el Estado está representado por personas. ¿Dónde está la humanidad de esas personas? Y es que yo no me, o sea, yo me pregunto acá el por qué, o sea, si uno dijera, fue que cogieron a los guerrilleros y les hicieron y les deshicieron, uno dice, de pronto su corazón está lleno de odio por ellos, ¿cierto? Pero Ujú. personas que Que estaban no trabajando allá tienen y que no tienen esa. nada que ver, o sea, ¿por qué? ¿Quién les hizo tanto daño? Es mi pregunta. Bueno, pues para eso hay diferentes hipótesis al respecto, ¿cierto? Resulta que como siempre se cuenta la historia de las víctimas que estuvieron en los baños, creo que fue entre el tercer y el cuarto piso, no me acuerdo muy bien. Eh, Dentro de esas víctimas está el auxiliar de magistrado del que les hablé ahora, que la familia presentó la acción de tutela para censurar la película, porque resulta que hubo una comisión de la verdad y en esa comisión de la verdad, pues que estuve buscando dónde estaba el informe porque no lo he podido leer todavía para dar pues como perdón, de que realmente lo leí. Pero esa es como la información que ellos dicen, que esa comisión de la verdad se logró establecer que al papá de ellos lo mató un integrante del M-19 a quemarropa en ese baño porque él no quiso servirles como para salir a negociar. Algo así fue como el tema, ¿cierto? Ujú. El tema de la censura en la película es porque, si no estoy mal, Santiago Alarcón es el que representa a ese magistrado, a ese auxiliar de magistrado. Gaona, de apellido Gaona. Y ahí en la película alguien le dice a él, pues como venga, salga, no me acuerdo bien cómo es el diálogo, en todo caso le hacen ver a la gente como que él era aliado del M-19, pero pues entre líneas, era como usted se la va bien con ellos. Claro, Entonces la familia está diciendo que eso se presta pues para malos para entendidos y que la malas gente va a pensar que él interpretaciones. era parte del M-19 cuando no era cierto. Y pues como acá en Colombia todo toca aclararlo porque todo lo creen también sin investigar, entonces pues Mm. es normal. Lo que no cae muy bien es que la familia esté solicitando o digamos mm, haciendo este tipo de cosas cuando ya recibieron una indemnización por parte del Estado, obviamente Por el por, suceso en sí. por el suceso en sí, ¿cierto? Pero bueno, ya luego hablaremos de ese tema. Ahorita yo les voy a hablar acerca de tres historias en las que el ADN no mintió. La primera historia es la de Cristina del Pilar Guarín. Ella era una empleada de la cafetería y su historia inspiró la famosa obra de teatro La Siempre Viva, que creo que también hicieron una película. Me suena, pero ya Ajá. te la busco. Su familia la reconoció en video saliendo con vida. En 2016, casi 31 años después, el Instituto de Medicina Legal identificó sus restos. 9 piezas óseas encontradas gracias al cotejo de perfiles genéticos. Tiene 31 años uno esperando saber qué fue lo que le pasó y sabiendo que salió con vida. Sí, pero sí, sí hay una película. Se Siempre viva. llama Siempre Viva, basada en la toma del Palacio de Justicia perpetrada por un comando del M19. Ajá, sí. Ujú. La segunda historia es la de la señora Luz Mari Portela. Ella era una visitante. Sus restos, que eran 3 vértebras, fueron encontradas en una fosa común en el cementerio Jardines de Paz. ¿Cómo así? 3. Sí, es que muchos de los restos los tiraron en fosas comunes. Oh. Y entonces, o sea, como que los partieron en pedacitos unos por allí y otros por allá.
Sí, recuerden que a muchas de las familiares de las víctimas les entregaron cuerpos que no Que eran no eran. de sus Sí, ya, familiares, perdón. ya me estoy acordando de nuestro O episodio sea del año que pasado. tengo una Sí, pregunta, dime. tengo una curiosidad. O sea que tantos años después, todo este caso sigue abierto y por eso siguen como trabajando en el ADN, buscando los ADN, tratando de buscar más respuestas acerca de esto, porque me Claro. parece increíble que después de tantos años hayan personas que todavía estén tratando de darle Y de como, entender exacto, como darle esa, que se le puede decir Un como cierre. un ese cierre. cierre a los familiares y también a los colombianos que nos interesa qué fue lo que pasó, ¿cierto? Aunque sea, aunque no creo que nos vayan a dar alguna vez la respuesta completa, pero aunque sea como que se va destapando ese secreto que ellos planearon, por así decirlo. Sí, ahí lo que sucede es que, y digamos que esa apreciación que hace Carolina es muy importante, porque muchas personas piensan que porque ha pasado mucho tiempo, entonces no, digamos, no vale la pena investigar o que jurídicamente hablando no se puede hacer porque pasó hace mucho tiempo, ¿cierto? Resulta que como estamos aquí hablando de crímenes de lesa humanidad, eh, de Son acuerdo, casos que no se pueden cerrar, ¿cierto? exactamente, no pueden prescribir, Igual, eso, igual como el Ok, caso de Garzón. exactamente. ok, muchas gracias por la respuesta. Entonces, claro, todavía hay muchas familias que no saben dónde están sus familiares. Hay gente que todavía está buscando a los desaparecidos de la cafetería. Ay, en serio. Sí, de hecho, una de las ideas que habíamos hablado en la primera temporada era dedicar un episodio especial al caso de los desaparecidos de la cafetería. Ay, sí, es verdad, Ujú. porque no lo hicimos. Porque más adelante lo vamos a hacer. Que lo haga Carito. Sí, bueno, resulta que la tercera historia es la de Lucy Amparo Oviedo. Ella era empleada de la cafetería. ¿Saben dónde estaban sus restos? ¿En dónde? Pongan ¿Dónde? cuidado. Sus restos permanecieron durante décadas en dos cajas embaladas en la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué? Pero ¿Qué? eso sí no lo habíamos dicho en el episodio del año pasado, ¿o sí? Sí. Sí lo dijimos. Imagínense, en cajas en la propia Fiscalía. ¿Y por qué? Ni siquiera en la fosa o en un cementerio, ay, no Ujú. sé. Estas Qué identificaciones macabro. agridulces, sí, eh, ¿cómo es que les dije? Sí, identificaciones agridulces, como las llaman las familias, son la prueba física irrefutable de que no se perdieron en el incendio y que fueron víctimas de desaparición forzada. Qué injusto. Sí. Y aquí viene un nuevo hallazgo más escalofriante que los anteriores. La pregunta que todos nos hicimos, ¿por qué diablos tardaron 31 años en identificar restos que estaban en fosas comunes o peor, en cajas de la fiscalía? La respuesta es aterradora. La militarización de la morgue. ¿Qué? Así como les dije, militarización de la morgue. Entonces estaba vigilado todo el tiempo. Ya les voy a contar. Amenazando a las personas para que no fueran a decir pues la causa verdadera de las muertes de pues, de las personas, de los cuerpos que estaban identificando. Ay, no. Pero entre cielo y tierra no hay nada oculto. Es verdad. Resulta que testimonio. Yo aquí todo dramático y Andrea, pan, ¿cuál es tu dramatismo? Suerte de aquí. El drama, sí, ya, No, mejor dicho. parce. Pues resulta que testimonios de funcionarios de medicina legal de la época revelaron que en 1985 el instituto fue militarizado, o sea que los militares tomaron el control. A los funcionarios de medicina legal, a los forenses, se limitaron a hacer las entregas de lo
que les dieron los funcionarios de instrucción penal militar, pero no podían abrirlos ni identificar lo que ahí se encontraba. No, ¿Ustedes entienden la Ay, gravedad de esto? claro. claro. La Ay, retoma no. O sea, militar no, literal, con los ojos cerrados estaban haciendo el trabajo. sí, y esto quiere decir que la retoma militar no terminó en la Plaza de Bolívar, sino que se extendió hasta la morgue. Claro. Los militares tomaron control de manejo de los cuerpos. Eso les permitió mezclar restos, ocultar las verdaderas causas de muerte, como encontrar proyectiles militares en cuerpos de rehenes, y en últimas desaparecer la evidencia. ¿Por qué menciono esto de encontrar proyectiles militares en cuerpos de rehenes? Porque eso fue lo que pasó en el caso del magistrado auxiliar Urán, Carlos Horacio Urán. Ah, le La bala que lo mató dispararon y los fue a del quemarropa. ejército. Y para los que creen que aquí nosotros contamos chismes, esa es una verdad que le confesó un ex militar a la hija del magistrado. Y ella lo escribió en el libro. No, Claro, yo me lo voy a leer. yo también. Parce, ¿cómo uno vive después de eso? O sea, ¿cómo Ella tiene esos un libro. militares viven después de eso, de toda esa Ah, mierda que hicieron? O sea, qué pena la grosería, pero es que de verdad tengo tanto mal genio. O sea, ¿cómo ellos viven después de eso? O sea, recontra embarraron en el palacio, pero después van a la morgue para callar todo lo que hicieron y todas las asquerosidades y atrocidades que hicieron. ¿Y cómo vives Y tú con siguen eso? más O de sea, 30 años haciéndolo. exacto, o sea, en este momento todavía se mantiene la militarización de ellos porque es que todavía está cubierta claro. mucha verdad. Y quieren que les recuerde una cosita con respecto a lo de la toma del palacio. Pues resulta que por esa época varios de esos magistrados estaban investigando a altos militares por crímenes de lesa humanidad. También. Entonces, ahí hay Uy, no, ahí ¿en qué país confluyen varias nacimos? cosas. Ahí confluyen varias cosas. Vea, la primera es que eh, se dice que el cartel de Medellín, por intermedio de Pablo Escobar, financió la toma del Palacio de Justicia. Es una de las versiones. Y el objetivo de eso era poder quemar expedientes supuestamente que estaban relacionados con el tema de la extradición de los narcotraficantes. Claro, seguramente algo de razón tendrán. Pues Es una versión. sí. Lo que sí es verdad es que el M-19 le robó unas armas a un narcotraficante, creo que del cartel de Medellín. Entonces ahí es donde está la confusión, pero pues vaya uno a saber, ¿cierto? Ujú. Lo otro es que efectivamente lo que les estaba contando, habían un montón de investigaciones en curso en contra de militares que no querían que terminaran pues con sanciones y lo demás, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, como se quema todo, se pierden los expedientes, no hay manera de reconstruir, entonces pues ya se imaginarán el resto. Bueno, entonces les estaba diciendo pues que en última lo que estaban buscando era desaparecer evidencia. El pacto de silencio fue también un pacto forense. Por eso tardaron 31 años en identificar a Cristina Guarín. La ciencia de 2016 no solo identificó a las víctimas, sino que expuso la obstrucción forense de 1985, una cosa de locos. Total. Increíble, ¿no? Wow. Y llegamos al 2025. ¿Qué más descubrieron este año? Pues aquí, más que algo que se haya descubierto este año, fue hace como 2 añitos, y ya les voy a contar. Con la verdad judicial y forense sobre la mesa, uno pensaría que la justicia por fin estaría completa y servida, ¿cierto? Claro. Pues no. Con el acuerdo de paz, no el que hicieron con el El M-19, de Santos. sino exactamente se creó la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Ujú, La idea era simple: verdad plena a cambio de beneficios penales. ujú. Varios militares condenados, como el general Arias Cabrales, condenado a 35 años, se acogieron a la JEP.
Aquí, Mira tú qué conveniente. claro, pero entonces vuelve y juega. Hay que poner en la balanza dos cosas. ¿Qué vale más la pena? ¿Castigar a alguien por un crimen o darle la verdad a a la familia de la víctima para que ellos puedan por fin cerrar el ciclo y tener el duelo que merecen? La verdad, la familia. Sí, es verdad. Bueno, entonces ahí es donde está y por eso es que hay muchas discusiones entre izquierda y derecha con respecto a la JEP y con respecto a los acuerdos de paz. Ujú. Mucha gente no quiere que la verdad se sepa en Colombia porque si la verdad se supiera, entonces saldrían a flote todas las historias de las personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente durante cierto gobierno, otros que desaparecieron de manera forzada y fueron desplazados para la construcción de ciertas hidroeléctricas en ciertas partes del país, o que también fueron utilizadas para sepultar evidencias, No, y y eso, muchísimas otras Muchas cosas. cosas. y Sí. eso no le conviene a los de siempre. Ujú. Entonces, la esperanza era que por fin contaran qué pasó, quién dio la orden y dónde están los 8 cuerpos que aún faltan. Porque todavía faltan 8 cuerpos A día de hoy, a día de hoy. al día de hoy, de verdad. Sí, sí, de hoy, de hoy. ¿De cuántos, Andrés, perdón? ¿De 8, cuántas personas? No, pero 8 personas. ¿cuántos habían desaparecidos? O 11, ok. 11, sí. Ay, mariscos. Hijo de madre. Ujú. Bueno, y aquí el nuevo hallazgo. De 2023 a 2024 es irónicamente un fracaso. El 16 de marzo de 2023, la JEP excluyó formalmente al general Arias Cabrales. La razón, rotunda falta de aporte a la verdad. El tipo se sentó en la JEP, el tribunal que le ofrecía su única salida, y en Ajá. lugar de contar la verdad, negó su responsabilidad y dijo que él era una víctima y un perseguido judicial. Ay, Hágame el favor. pero señor, Ah, señor, tenía la oportunidad. imagínense, expulsado por mentiroso 40 años después de los hechos. María. ¿Y dónde está este señor? Ya les voy a decir. Muerto. Ve, Eh, perdón. no, él está en una base militar cumpliendo su sentencia. Mm. ¿Cuánta sentencia le dieron? 35 años. Pero Ni él era militar, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y es que los militares tienen que pagar cárcel en una base militar necesariamente. Dependiendo del delito, y en el caso de él, creo que es por el tema de la edad, porque ya está de avanzada edad, Ya, convenientemente. sí. Bueno, Perdón que se me acabó la cervecita, me voy a servir otra. hágale. Es aquí Don don Hago la Ebro, aclaración, Ebrio, esta es la dice. segunda apenas. Don Ebrio. Don No. Ebrio. Ah, Cantina al hombro. garganta de lata. Ah, yo quiero, pero no puedo. Estoy El tomando beodo. medicina. Oigan, pillen pues. Entonces resulta que este hallazgo es tan brutal como su condena original. Demuestra que el pacto de silencio de la cúpula militar sigue siendo más fuerte que los incentivos de la JEP. La verdad judicial y la verdad de los perpetradores siguen sin encontrarse. Y el mito del sacrificio sigue siendo una doctrina militar activa. No, pero entonces esta vaina cuando va a acabar, hola. ¿Cómo es que ninguno dice, antes de morirme, venga, yo digo qué fue lo que Venga, yo le pasó? Venga, yo cuento. les cierro Sí. este capítulo. O sea, tan malos corazones tienen que después de tantos años no Ve. se han conmovido de decir, venga, yo cuento la verdad y que caiga el que caiga. Ay, sí. ¿Cierto? Qué pirobos Ay, no. todos. Ve, y ninguno de ellos, ¿verdad? Ha fallecido así sea por causas naturales. No, de momento no. Guiño, guiño. Ay, bueno. No, pues yo me imagino que algunos de los militares y todo eso sí, ¿cierto? Pero los altos mandos, que Los realmente son los que nos importan para el tema de la verdad, pues ahí están todavía. Igual como entre bomberos no se pisan la manguera. manguera. Sí, Eso va a estar muy complicado.
Sí, es verdad. Pero Ma- bueno, antes, Más bien nos antes van de... a venir a callar a nosotros por Uy, estar. no, cállate esos ojos. Bueno, pues resulta que antes de continuar con el relato de hoy, a mí sí me gustaría que nos detuviéramos por un momento. Em, Hoy este episodio, a pesar de que nos hemos reído, bueno, y de todo lo demás, tiene un significado muy especial para nosotros. Em, Hace un año exactamente, cuando grabamos la primera parte de la historia de la toma del Palacio de Justicia, lo hicimos junto a nuestro amigo y compañero y también hermano de vida, Elkin. Ujú. Em, a pesar de que hoy su voz ya no está entre nosotros, pues reconocemos que su risa y sus ideas y su forma de ver el mundo siguen resonando en cada palabra y en cada historia que contamos. Elkin fue más que una voz en este podcast, él fue corazón, fue amistad eh, y fue historia viva también. Por eso hoy queremos dedicarle un momento, un pequeño homenaje que obviamente está lleno de mucho amor y de mucha gratitud que sentimos por haber podido compartir con él este camino y por habernos seguido la idea, Andrea y a mí, de empezar con esta locura llamada Cuatro Polas y un Relato, ¿cierto? Vamos a transmitirles un videito pues como con los mejores momentos de Elkin con nosotros y, y también pues como parte del homenaje que queremos hacer el día de hoy, pues yo no les traigo ningún dato curioso porque para él esa era la parte más aburrida del programa. Sí, es verdad. Entonces, entonces pues para él es este episodio. Esperamos que de verdad les guste. No ha terminado. Pero entonces, bueno, vamos a ver el video. Con mucho cariño. Ujú. Muchos se están preguntando qué significa Cuatro Polas y un Relato y quiénes son los que están haciendo eso. Mi nombre es Elkin y nunca había hecho un video para redes sociales. Andrés y Andrea se inventaron un podcast para hablar sobre historia. Es por eso que yo me uno a Cuatro Polas y un Relato, para seguir contándonos todas las cosas que de pronto en algún momento no sabemos, nos contaron, leímos, vimos, porque eso hacíamos antes. Nos reuníamos, nos tomábamos una pola y nos contábamos historias. Entonces este es el mejor momento para poder seguir conectados y mostrar lo que hacíamos antes. Entonces es por eso que me uno a Cuatro Polas y un Relato. Un abrazo, nos vemos. Yo quiero preguntarles algo a Elkin y Andrea. ¿Ustedes por casualidad saben cuánto tiempo duró la Guerra de los 1000 días? Fácil, 1000 días. Póngale cero por animal. Tenían también un vagón que era exclusivo para el transporte de carne. Ese vagón tenía color blanco y el recorrido que hacía era desde el matadero hasta la galería, que era el mercado central en esa época. Por eso las ambulancias también son blancas. El tranvía Wow. 30 de agosto de 1863. Bueno, entonces, ¿cómo les parece que el 1 de enero del... ¿Ya se lo aprendió Elkin? Ah, por eso las fiestas de la cosecha. Ay, Dios. Wow. Se demoró como 50 minutos del episodio para caer en cuenta de eso, no. Si usted va a hablar de una persona que le dijo algo a Gaitán, pues debería cambiar la voz. Entonces, cambie la voz. Modúlela un poquito. Es que no sé cómo Plinio Mendoza. Jorge Eliezer, lo que tengo que decir. Pues no se puede, una forma. Hasta ahí me llegó el curso de actuación.
para los que venían desde Perú, desde Ecuador, tenían que pasar por esta zona de manera obligada si querían ir a la capital del país. O al norte. Ujú. Exactamente. Entonces, Es- por eso esa parte ahí. Es correcto. También los que Gracias pasan por tu para aporte. también los que pasan para el Darién. Sí. Sí. Continuemos. Eh, Continuemos. Bueno, Que hoy viene con un peinado diferente, se ve diferente, ¿sí o qué? ¿Cómo va todo? Vea, eso para que los hombres lo noten. Mijo. Vea. ¿Bien o no? ¿Cómo van? Se le nota que necesita Botox. Uy. No. Aquí No. va a haber sangre. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que en el guión dice personas pasaron a mejor vida durante la guerra. Eso me parece muy cruel. Ese comentario. Por eso lo emití. entre 1540 y 1690, casi, pues, no sé cuántos años hay allí, pero pues casi, digamos, 100, se considera Hagan las cuentas ustedes. Se nota que le fue como mal en matemáticas. entonces, Andrea hablaba sobre los nombres que llevó Pereira y tiene el nombre de la querendona trasnochadora y morena actualmente. También se le llamó la ciudad sin puertas, se le conoce también como la perla del Otún, y no conocía uno que es la ciudad prodigio, no tenía en mi cabeza ese nombre. Pero ¿sabe qué es lo más importante de Pereira como tal? La gente habla muy bien de cómo reciben al extranjero o de las personas de otras regiones, a las personas que llegan a Pereira. Entonces, el sentir de los que visitan Pereira es que Pereira es una ciudad muy familiar, muy amena, que siempre brinda la mejor ayuda, siempre está como dispuesta a las personas a estar cerca en ayuda. Es muy acogedora, es una ciudad que tiene muchas cosas para hacer, muchas cosas para visitar, y cada día está creciendo mucho más. Entonces es una invitación para que puedan ir a Pereira, para que puedan disfrutar de la ciudad, para que conozcan mucho más, para que visiten el zoológico, la plaza de Bolívar, para que conozcan el viaducto, para que vayan al Cerro Canceles, para que vayan y visiten la Circunvalar. En el parque Consotá está una réplica de la Pereira antigua, para que vayan a Cerritos, para que se empapen de toda la cultura como tal, porque es una ciudad que tiene mucho para dar y las personas disfrutan mucho el estar allá, el comer en el centro, el comerse un helado, el comer fruta, todo es muy muy llamativo, y la temperatura de la ciudad es muy agradable y es variable. En la mañana hace calor, al mediodía llueve, en la tarde hace calor, pero se disfruta muchísimo de estar ahí. Bueno, la historia del Palacio de Justicia, 40 años después, es una lección sobre la terquedad de la verdad. La verdad oficial de 1985 ha sido derrotada. Hoy, gracias a la lucha incansable de las víctimas y de sus familiares, la narrativa que se impone es la de ellas. Hoy vemos la recuperación de archivos visuales que se creían perdidos, videos desclasificados que muestran a Luzmari Portela viva a las 3:27 p.m., horas antes de desaparecer. Hoy existe un centro de memoria del Holocausto dentro del nuevo Palacio de Justicia. De hecho, en este libro narran cómo después de que la hija del magistrado auxiliar Urán, después de que Elena Urán vuelve a Alemania, porque ella se fue para Alemania, cuando ella vuelve, ella la citan en el Palacio de Justicia precisamente para hablar acerca de la forma de poder hacer una conmemoración al tema de la toma del Palacio de Justicia, y ella en su libro dice que vio con mucho asombro que no había ni una sola placa
que mencionara a las personas que fallecieron ese día. Qué Ni siquiera los increíble. desaparecidos. Ajá, qué increíble. Y que insensible también, ¿no? En parte, porque lo mínimo que Sí, esperan las familias es pues cierto reconocimiento de que ahí sucedió algo claro. que no debía haber pasado. Entonces, muy, sí, muy insensible el asunto. Sí, pero entonces como les menciono, ya hay un centro de memoria del Holocausto y de hecho este año he visto con muy buenos ojos que están haciendo mucha cobertura al tema. Puede que no los medios tradicionales, porque eso, la verdad, ¿No les es interesa? exactamente. Y lo poco que van a decir es para tirarle mierda al M19, para tirarle mierda a Petro otra vez, porque estamos próximos a las elecciones. No quiere decir que estemos en favor o en contra de ningún partido No, político, no, ni de no, para nada. ningún candidato, precandidato, lo que sea, nada de eso. Mm-mm. Pero es verdad, o sea, en parte este tipo de información, porque pues no es una noticia, de este tipo de Ajá, información a los medios tradicionales, pues en realidad no les trae audiencia, que es lo que ellos buscan todo el exacto. tiempo. Sí, de hecho, este año nomás creo que salieron dos producciones que yo sepa. Va a salir una serie acerca de la toma del Palacio de Justicia, no sé cuál va a ser el tinte, pues digamos, de esa serie, y la película que les mencioné al principio, que se llama Noviembre, Esa salió en que octubre, ¿no? creo que sí, Sí, me pareció ver que era como por ahí en inicios de octubre el estreno. exactamente. Entonces, pues para que la vean, también para que se vean Siempre Viva. Nuestra intención no es que ustedes se vuelvan eh, partidarios de X o Y partido ni de X o Y político, porque eso no nos interesa a nosotros. Ellos a nosotros no nos conocen y nosotros tampoco estamos interesados en conocerlos a ellos. Cero. Pero lo que sí queremos es que ustedes como colombianos o como seres humanos se interesen en saber qué es lo que realmente sucede en el país y no dejarse llevar porque toda la vida han escuchado la misma narrativa de siempre. Además, recuerden que quien cuenta la historia es el vencedor, ¿no? Sí, es el que. Exactamente. Entonces, nunca nos podemos quedar, o por lo menos tratar de no quedarnos con esa única versión, Con una sola versión, sino sí. Eso. la curiosidad mató al gato, decían, ¿no? pero, pero no está mal tener curiosidad y querer saber qué pasó, por qué pasó, en fin. Exacto. Además porque otra de las cosas que menciona también Elena Urán es que en efecto lo que tiene que ver con la verdad y la memoria histórica desafortunadamente siempre está en manos de los que tienen las armas. Y no se refiere precisamente a la guerrilla ni a a los paramilitares, sino al Estado como tal. Sí, exacto. Pues Bueno, todos están involucrados. Que no solo tienen las armas, sino que también tienen el poder. Entonces, exactamente. Tienen el poder y lo van a perder, dijo Bersuit Vergarabat en una canción. Tienen el poder y lo van a... Bueno, además de este centro de memoria del Holocausto, la obra La Siempre Viva, que nació como una voz de protesta, por estos días también está programada por el Estado como parte de la conmemoración oficial. La memoria de las víctimas, por fin, es la memoria institucional. Ese es el fin, que sí, la memoria de las víctimas haga Ujú. parte de la memoria del colectivo, ¿cierto? Sí. sí. Sin embargo, la justicia sigue incompleta. 8 familias aún esperan la identificación de sus seres queridos. La cúpula militar implicada se niega a reconocer la verdad y la responsabilidad política de los líderes civiles, como Betancourt, nunca fue juzgada. Ay, La Dios. verdad, familia, no se quemó en el incendio. Mm. Estaba enterrada en fosas comunes. Estaba guardada en cajas de la fiscalía y sigue protegida por el pacto de silencio de quienes dieron las órdenes. 40 años después, la batalla ya no es saber
¿Por qué o qué pasó? La batalla es por lograr que acepten lo que ya sabemos. Mi nombre es Andrés Felipe y como siempre esto fue 4 polas y un relato. Si este episodio te movió algo, si te indignó, si te hizo pensar, compártelo. Ya saben que estamos en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Compartan este contenido con sus abuelas, bueno, con sus tías abuelas, porque esta es la mejor forma de luchar contra el silencio y de honrar la memoria de los que ya no están. Déjenos un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales eh, y díganos para ustedes cuál fue el hallazgo que más los impactó, la censura con el partido de fútbol o la militarización de la morgue. Los leemos pues y muchas gracias por acompañarnos en este relato que es tan necesario. Nos vemos y oímos en la próxima. Salud. Salud. Salud.